El gozo y la alegría de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. El Evangelio de Juan nos transmite desde el principio estos bellos pasajes en que Andrés, el hermano de San Pedro, el primer papa, luego que ha tenido el encuentro con Cristo Jesús, va a contárselo a Pedro. Lleva esta alegría enorme de haber conocido a Cristo y de la transformación que ya había empezado pues a vivir él. Lo mismo le pasa a Felipe, que va a contárselo a Natanael y van maravillados a contar quién es Cristo. Pero en la actualidad, si bien es cierto, ahora por ejemplo con las redes sociales vemos a bastantes hermanos que con gran alegría están transmitiendo y están difundiendo y llevando a Cristo Jesús a tantas personas, pero también vemos pues que la mayoría de los cristianos, por el contrario, no han conocido a Cristo, ¿no? Sí, nos hacemos llamar cristianos, pero muchos de nosotros cristianos no hemos llegado a conocer a Cristo. Y hay también tantos otros cristianos que conociéndolo no lo dan a conocer a los demás. Entonces, para muchos cristianos, ¿no? No han llegado a conocer a Dios, el amor que Dios nos ha tenido para salvarnos del pecado, de estas malas inclinaciones hacia el mal, hacia la venganza, hacia desearle el mal al prójimo, ¿no? Entonces, Cristo no ha pasado por sus vidas y en los acontecimientos de sus vidas no lo han visto a Cristo, en el prójimo que está cercano, en la esposa, en los hijos, en los padres, ¿no? Sin embargo, muchos cristianos lo están buscando a Cristo en caricaturas, ¿no? En lo que Cristo no es, en un Cristo bondadoso, en un Cristo que solamente lo buscamos cuando tenemos necesidad. Y si no nos satisface la necesidad que tenemos, despotricamos de Cristo, nos alejamos de Cristo. O ahí, peor todavía, hay otros muchos cristianos que lo están buscando en las criaturas, ¿no? Y en el mundo, por ejemplo, de lo esotérico. Otros, ¿no? Como también en las religiones antiguas, ¿no? Como el gnosticismo, el yoga. Sí, hay muchos cristianos que lejos de conocer más su fe, van a buscar en estas religiones y en religiones nuevas, como por ejemplo la Nueva Era, que es una mezcolanza ahí de creencias, ¿no? Entonces, el hombre así va perdido, ¿no? O sea, al no haber conocido bien a Cristo, en sus catequesis, el mismo cristiano no ha profundizado en conocer más de Dios, más de Cristo. No se ha acercado, no se ha relacionado a buscarlo. Antes bien, cuando tienen muchos problemas, van y acuden a brujos, ¿no? A hechiceros, a que le lean las cartas. Qué triste, ¿no? Entonces, y el hombre se queda ahí solamente en las fuerzas materiales, en sus fuerzas. Incluso hay otros que lo buscan también solamente en la ciencia. No han profundizado en el misterio que es Dios. Así es. Ahora, los padres de familia también tienen una gran responsabilidad. Cuando ellos no viven la fe, le están transmitiendo a sus hijos, a pesar que los llevan a las catequesis, pero todo lo que se enseña y lo que se aprende en las catequesis se ve destruido por el mal ejemplo de vida cristiana de los padres. Padres que no van a misa, padres que no oran, padres que no leen las Sagradas Escrituras, padres que por ahí no tienen un compromiso con los más necesitados. Entonces, esta vida espiritual
se diluye, se pierde. Y los hijos, lamentablemente, que con gran entusiasmo van y hacen su primera comunión, algunos de ellos la confirmación. Entonces, con esta mala praxis de vida cristiana, también caen en el olvido, caen en la indiferencia y empiezan a vivir una vida no solamente lejos de Dios, sino también mundana. Entonces, ¿cómo y dónde podemos conocer a Cristo si Él, por ejemplo, ahora ya no está con nosotros, ya no está físicamente como lo tuvieron los apóstoles? Para eso, Cristo, pues, ha instituido una iglesia a la cual Él mismo nos manda a escuchar y por medio de la cual ha querido alcanzarnos la sanación física y espiritual. Así lo hace notar, por ejemplo, Lucas, ahí en el capítulo 10, versículo 16, que a la letra dice: quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Ahora, si Cristo ha dejado esta institución, entonces, pero vemos que esta iglesia, ¿no? Nos ha llegado información de esta iglesia, que es una iglesia que en la Edad Media, por ejemplo, persiguió a quienes no seguían sus creencias, ¿no? Dentro del mismo cristianismo. Que, por ejemplo, persiguió a un Galileo Galilei porque empezó a decir que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y que se le castigó. Algunos falsamente dicen pues que la iglesia mató a Galileo Galilei, este astrofísico. Falsamente, pues, ¿no? Porque la iglesia, cabe decir que no asesinó pues a Galileo Galilei. Y así otras tantas cosas que se dicen de que la iglesia se corrompió totalmente, que empezó a enseñar tradiciones de hombres, y que pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos una iglesia corrupta. El evangelio que les quiero compartir hoy día nos hace ver la necesidad de conocer a Cristo que pasa por nuestras vidas. Les anuncio el evangelio según San Juan. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado: hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. Él le contestó: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te ha dicho, toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, este es un texto precioso, ¿no?, que nos muestra el poder de Dios, el poder de Cristo. Aquí vemos algo curioso, ¿no? Es Cristo en esta vez que va a sanar al enfermo. Es Cristo el que se está acercando al que está padeciendo. ¿No? Entonces,
Es el Señor que toma la iniciativa. En estos, si ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, cuando éste está sumido en esta profunda miseria, en el lodo, ¿no? En la porquería de los cerdos, o sea, el pecado, y luego que está sufriendo tanta tristeza, va y busca a Dios, al Padre. Pero aquí, al contrario, vemos Jesús que toma la iniciativa. Jesús se acerca a la vida de este hombre que está sufriendo. Y así Cristo se acerca a la vida de cada uno de nosotros de diferentes maneras, como le decía al principio. Ahora, pues, Él no está presente físicamente, pero sí ha dejado lo que es su cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia y ha dejado, pues, al cuerpo, ¿no? A su cuerpo místico, que es la iglesia, para que por medio de ella, todas estas gracias que Él ha querido traernos de sanación física y de sanación del alma, ¿no? Encuentren pues un curso favorable en la vida del hombre. Entonces, esto es lo que nos dice Marcos, ahí por ejemplo en el capítulo 16, versículos 17 al 20, que les quiero leer. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Ellos, por su parte, salieron a predicar a todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, ha dejado su iglesia. Sin embargo, muchos no conocen las gracias que Jesucristo quiere transmitir a través de su iglesia. Ahí, por ejemplo, ahí tenemos el sacramento de la unción de los enfermos, que sana el alma del pecado y que prepara a las personas que están en enfermedades graves para sobrellevarlas. Si son enfermedades dolorosas o si son enfermedades terminales, con esta posibilidad de muerte, a los ancianos también, ¿no? Entonces, este precioso sacramento que muy poco lo vemos nosotros realizarse en las liturgias eucarísticas, ¿no? Sino que se dan en casos particulares, en los hospitales o cuando una familia llama al sacerdote para que vayan a sus hogares, ¿no? Que sí, el catecismo muy bien nos dice que el lugar privilegiado también para realizar este otro sacramento de la unción de los enfermos también es en la liturgia eucarística. Entonces, qué bonito sería que al menos una vez al mes se estuviera impartiendo. Bien, entonces, aquí está la iglesia. Cristo ha dejado, ¿no? Esos dones para la iglesia. También el Espíritu Santo nos ha dado los carismas de sanación y hay muchos hermanos católicos, ¿no? Que tienen estos dones, pero que lamentablemente no se conocen, no se dan a saber, no se dan a conocer y no entiendo yo por qué, ¿no? Hay muchos hermanos que hacen oración y hay muchas personas que se sanan. Ahora, claro, existe pues un ataque hacia la iglesia, pero es un ataque que por el desconocimiento de lo que es la iglesia y la historia verdadera de la iglesia, se le acusa falsamente y se va a decir cómo pues que esta iglesia tan pecadora que ha cometido tantos males en la historia va a ser santa. ¿Cómo puede ser posible eso? Pues hay que explicarlo, ¿no? Primero, hay que decir que todo lo que se dice de la iglesia, ¿no? Grandemente, muchas cosas de estas son falsas. No es que la iglesia perseguía así malosamente a todos aquellos que estaban en contra de la iglesia o a personas que no fueran cristianas. No es así. En los casos en que, por ejemplo, la Santa Inquisición determinó la pena de muerte, ¿no? Que durante todos los siglos que existió la iglesia, no fueron pues millones ni cientos de miles,
como lo dicen los panfletos que uno ve por las redes sociales. Eso es falso. Sí, es verdad que en más de los 3 siglos, por ejemplo, de la Inquisición española, hubo sentencias que se ejecutaron, sentencias de muerte que se ejecutaron un poco más de 1000, ¿no? En más de 3 siglos en que la, la, la Inquisición existió, por ejemplo, en el Reino Español, en la corona española. Y eso era pues la cosmovisión de aquella época. Era la cosmovisión de aquella época en que de esa manera se trataba de salvar a las personas, pero es que no solamente era que directamente se le ajusticiaba así con la pena de muerte, no, se le hacía una catequesis, a la persona se le instruía para que, digamos, entrara en razón, se le castigaba con cárcel, se le castigaba con la expropiación de bienes, ¿no? Era una forma gradual. Muchos, incluso historiadores señalan que muchas personas preferían someterse a la Inquisición, a los juzgados de la Inquisición, que a los juzgados civiles, porque la Inquisición, estos juzgados, eran más misericordiosos aún. Y entonces, el segundo punto que hay que aclarar, que sí, la Iglesia es santa, y no es por nosotros los laicos, los sacerdotes, no. La Iglesia es santa en su ser, porque el que la funde, el que la instituye, el que le da vida, es Dios, es Cristo. Cristo es su cabeza y el cuerpo es su iglesia. Entonces, este ser que nace santo, ¿no? Y se va santificando, y no es por los miembros en sí, sino porque Cristo ha dejado también sacramentos que nos van purificando, que nos van transformando, desde el bautismo que nos limpia de todo pecado, el sacramento de la confesión o reconciliación, que hace que las almas de los cristianos vivan en pureza. La Eucaristía, este viático, que nos hace mantenernos unidos con Cristo. Entonces, de esta manera, la Iglesia, por el don de Cristo, se mantiene pues santa. Ahora, muy distinta es la santidad moral de sus miembros, que lamentablemente muchos cristianos viven alejados de los mandamientos, ¿no? Y como decíamos, lamentablemente, muchos padres de familia cristianos, porque se bautizaron, son cristianos, muchos ya pues no se casan o han cometido adulterio y de esa manera están transmitiendo una mala fe, ¿no? Una vida de inmoralidad a sus hijos, ¿no? Lejos de ser imagen viva y santa de Cristo, lamentablemente lo que están transmitiendo a los hijos y al resto del mundo, ¿no? Es una deformación, del cristianismo. Entonces, ahí hay bastante que trabajar, bastante que auxiliar a nuestros hermanos, motivarlos a que vivan una vida de santidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos que muchos cristianos no conocen a Cristo. Lo que le pasó a este enfermo, 38 años enfermo, ¿no? Seguramente había escuchado hablar de Cristo, pero no lo conocía, ¿no? Y cuando Cristo se le acerca, no lo reconoce. Más bien, este ciego, este enfermo, postrado ahí, ¿no? Postrado, cuando Jesús se le acerca a decirle, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Te quiere sanar? Él se dirige más bien a esta piscina que estaba aquí en el templo. Y tenían esta creencia así esotérica de que cuando se movían las aguas de esta piscina llegaba un ángel y creían que el primero pues que entrase a esta piscina se sanaba. Qué triste, ahí está Cristo y no lo reconoce, ¿no? Incluso, luego que lo ven los judíos,
Le dicen, ¿quién te ha sanado? Y le dicen, no sé quién me ha sanado, ¿no? Pero vamos a ver aquí hay una partecita muy bonita, muy preciosa, y que nos llama a una segunda reflexión. Aquí en el Evangelio que estamos leyendo de San Juan, del capítulo 5, vamos a leer estos dos versículos, estos tres versículos del 14 al 16. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales curaciones en día sábado, ¿no? Entonces se vuelve a encontrar ya con Jesús sano. Ahora Jesús le hace una advertencia. No vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Entonces dice, no vuelvas a pecar porque ya había cometido unos pecados anteriormente. Entonces, y había como consecuencia del pecado, le habían acaecido estas enfermedades, o esta enfermedad, ¿no? Y este desprecio también de la sociedad, porque la enfermedad era pues considerada como consecuencia del pecado. Sí, y Jesús, al advertirle que le va a suceder algo peor, pues se está refiriendo ya a la muerte espiritual. Entonces no es que ya yo estoy sanado, que ya conocí a Cristo y ya yo estoy salvo. No, salvo siempre salvo. No, Cristo está invitando a seguir la santidad de Dios en la vida, ¿no? En nuestra vida, que seamos imagen santa de Dios, que vivamos en santidad, que trabajemos por nuestra santidad, ¿no? Entonces, ahora sí, el hombre sano ya está apto, pues, para reconocer a Dios, ¿no? Lo que antes por el pecado no se podía ver bien porque el pecado nubla nuestra mirada interior, nubla nuestra conciencia del bien y del mal. Y más bien cuando se nos habla de Dios, se nos habla de iglesia, tenemos una actitud negativa contra Dios y contra su iglesia, ¿no? Entonces, hermanitos, estamos llamados, si no conocemos a Cristo, que Él está pasando a través de nuestras vidas, hagamos este esfuerzo para descubrirlo en su iglesia, en su palabra, en la Eucaristía, ¿no? Y tengamos presente esta recomendación que Cristo nos hace y que nos dice, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Que el Señor los bendiga y haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes.